Bueno, buenos días a todos. Estamos muy contentos que nos hayan invitado hoy a este espacio de diálogo alrededor del tema de la formación doctoral. Tenemos como una serie de cuestionamientos que nos traen a este diálogo y que vamos a conversar con nuestros invitados. Yo este semestre, montando un poco el curso, uno de los cursos con mis estudiantes, claro, leía un poquito, ahora hablábamos con Santiago, información sobre indicadores, por ejemplo, de ciencia, tecnología e innovación en el país, y había una referencia en el tema de formación doctoral, o sea, siempre aparece como uno de esos indicadores importantes para medir un desarrollo de un país. Uno de ellos, por ejemplo, recuerdo, era de más o menos hay 16 doctores por cada millón de habitantes en Colombia. En Estados Unidos, por ejemplo, son 200 doctores por cada millón de habitantes. Entonces, claro, eso empieza a generar unas referencias que permiten una comparación con otros países, nos permiten medirnos, y ellos enuncian un poco que la formación de alto nivel o la formación doctoral tiene como un sentido alrededor de la generación de nuevo conocimiento, ¿cierto? Y que esa generación de nuevo conocimiento impacta el país. Entonces, bueno, claro, uno ve las cifras, uno escucha ese tipo de afirmaciones, pero entonces nos lleva, y esa es como la primera pregunta que quiero conversar con nuestros invitados, y es: ¿por qué efectivamente la formación doctoral hace aporte a esa generación de conocimiento? O sea, ¿dónde está la riqueza de la formación doctoral? A mí incluso en la coordinación del doctorado me hacen esa pregunta: ¿yo para qué estudio un doctorado, cierto? ¿Por qué voy a estudiar un doctorado? ¿Por qué voy a invertir un gran porcentaje de tiempo de mi vida para eso? Entonces, ustedes que han sido profesores de los doctorados en la universidad, que hicieron un doctorado, que han tenido la experiencia de acompañar estudiantes de doctorado, que también es un proceso largo, ¿qué creen que aporta definitivamente un doctorado? ¿Qué es lo que enriquece a una persona ese proceso de formación? No sé cuál de los dos se mida primero. Bueno, muchas gracias por la invitación, muy interesante este espacio. A ver, yo creo que el nivel de formación doctoral es el más difícil de toda la formación que una persona puede tener, pero también es el más enriquecedor, en el sentido en que es un encuentro contigo mismo. Entonces, si dejáramos solo la experiencia personal, es muy enriquecedora, porque te lleva a situaciones en las que no te habrías enfrentado bajo ninguna otra forma, porque finalmente es una lucha de uno contra uno mismo. Entonces, en ese orden de ideas, como enriquecimiento personal, es interesantísimo. Ya si lo miramos desde el punto de vista de lo que enriquece el entorno, pues hay una especie de círculo virtuoso alrededor de eso. Tú mencionabas lo del tema de la relación Colombia versus Estados Unidos, pero también podríamos mirar lo interesante que ha sido la evolución en Colombia, ¿cierto? Yo recuerdo, pues llevo muchos años trabajando acá en la UPB. Cuando yo era estudiante no había ni un solo doctor en ingenierías en la época, ¿cierto? Entonces, de hecho, ni se consideraba que era necesario que los programas de ingeniería para la lógica de su tiempo tuvieran profesores con formación doctoral, teniendo unos excelentes profesores y unos excelentes profesionales. Entonces, los doctorados generan a su vez esa posibilidad de dedicarte un tiempo a indagar sobre algo en el que tienes que encontrar un elemento ligeramente novedoso que va a empujar el conocimiento, así sea en un nanómetro o en un picómetro, o sea, 10 a la menos 15. Pero ese pequeño detalle que vas a encontrar para la persona va a ser altamente enriquecedor, lo encontró, fue capaz de hacerlo. Para el sistema mostrar que efectivamente ahí hay una potencial solución, no necesariamente es inmediata, puede que esa solución tenga un rédito en décadas, en siglos, quién sabe,
Pero de todas formas, el abrir caminos y el hacer que el conocimiento continúe creciendo es fundamental. Entonces creo que por eso, a pesar de todo lo que se pueda cuestionar sobre la importancia, el momento, las oportunidades de hacerlo, el por qué hacerlo, no en vano llevamos varios siglos en un concepto de formación sobre la base doctoral, porque la experiencia en sí misma vale la pena. Bien, gracias. Yo complementaría lo que Piedad dice, que definitivamente es un reto de uno contra uno mismo, y complementaría con que en una formación doctoral se estructuran individuos, o al individuo lo estructuramos de una manera que cambie su forma de razonar. Un razonamiento un poquitico más deductivo desde el ámbito de nuestros doctorados en ingeniería y gestión tecnológica, y abductivo en algunos casos, pero algunos doctorados de otras ciencias sociales y de otras ciencias, pues también un razonamiento más inductivo, inductivo. Entonces, creo que en la medida que una persona se forma como doctor, gana en unas capacidades y competencias en la manera de razonar, de abordar fenómenos emergentes, sociales, culturales, de la naturaleza, de una manera más novedosa, de una manera más científica y técnica, para poder dar solución a la luz de unas preguntas que se plantea el investigador, la comunidad científica o la sociedad, de una manera más, razonablemente hablando, más deductiva y exitosa. Creo que hay un mito en el tema de que los doctores se forman para estar en las instituciones académicas, y lastimosamente yo discrepo de ello. Muchos de nosotros venimos de la industria y hemos definido hacer una línea, una ruta de carácter científico y técnica o tecnológica, donde hemos complementado esos fenómenos que hemos abordado en la organización de carácter técnico y tecnológico con un razonamiento más científico, más deductivo y mucho más riguroso, digámoslo así, para poder enriquecer el conocimiento y a poder aportar al nuevo conocimiento que se genera desde allí. En ese orden de ideas, yo invitaría a una gran cantidad de profesionales que existen en las organizaciones, cualquier tipo de organización, puede ser productiva, social, estatal, cualquiera de ellas, a que definitivamente se reten a ellos mismos a hacer su propia formación en ciencia, en science, sea maestría o doctorado, y ojalá en science, para que puedan tener capacidades y competencias diferenciales para abordar esos fenómenos actuales que son emergentes de una manera sistémica que nos está imponiendo actualmente el entorno. En ese orden de ideas también diría que el conocimiento que genera un doctor antes de ello debe estar, digámoslo así, detectado, pasado por un estado del arte, una discusión en una escuela o en una escuela o una línea de abordaje de un área de interés específico. Y a partir de allí, pues yo considero que el doctor genera conocimiento tanto técnico como tecnológico y además científico. El tema es qué doctorados tenemos en el país que son capaces de que formen a su doctor, de que sean capaces de bajar de lo científico a lo técnico y de lo técnico subir también a lo científico. Y eso realmente solo lo da doctorados como los que nosotros estamos participando, algunos dirigiendo y algunos trabajando allí hace mucho tiempo, y algunas maestrías Science que nosotros tenemos actualmente. Entonces es importante porque definitivamente es un doctor que no solo le aporta el conocimiento científico, sino que a partir de allí, deductivamente y abductivamente, es capaz de bajar ese conocimiento científico a algo muy técnico y tecnológico que le aporta la solución de problemas
no solo de la sociedad, de las organizaciones, sino de esos fenómenos emergentes que se están dando actualmente. Bueno, fantástico. Definitivamente, sí, esa es una intuición que tenía también hace un tiempo y es una escala como micro, el doctorado hace una intervención sobre las personas como en el ser, definitivamente, o sea, es un antes y un después. Uno ve una persona cuando entra al doctorado, cuando transita su proceso, cuando sale, y son dos personas muy distintas. Incluso algún colega de una maestría me decía, a mí me encanta que ustedes dirijan temas de tesis en la maestría porque tienen una forma de ver muy diferente a la formación de maestría, ¿cierto? Yo decía, algo tiene que suceder ahí, definitivamente. Bueno, eso nos lleva a otra pregunta, que es el tema que está tocando Marta, yo agregaría algo ahí que tengo aquí anotado y es porque hay que diferenciar muy bien antes de hacer un doctorado lo que es ciencia y lo que es tecnología, ¿cierto? Y nosotros no vemos la tecnología como el artefacto netamente puro o la máquina, ¿cierto? No, nosotros vemos la tecnología y abordamos la tecnología como un conjunto de conocimientos de carácter científico, técnico y unas habilidades que están intrínsecamente relacionadas, ¿cierto? Y a partir de allí, pues entendemos que se hace tecnología y que diferenciar entre lo que es ciencia y tecnología es muy importante. ¿Por qué? Porque en esos procesos de generación de nuevo conocimiento, en el conocimiento científico tiene unas características y esas características por lo general hay que diferenciarlas. Primero, que es un conocimiento generalizable, muy reproducible. ¿Qué quiere decir generalizable? Yo no soluciono el problema técnico particular de la empresa X o Y en su desarrollo de producto, proceso, etcétera, sino que eso que yo aporté allí a la humanidad, pues es generalizable y puede su abordaje metodológico, si es muy novedoso o la solución del problema de esas preguntas o la hipótesis, etcétera, pues definitivamente puede esa solución funcionar aquí y en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Luego diría yo que reproducible, ¿por qué? Porque uno invita a otros investigadores, sean científicos o técnicos, a que reproduzcan efectivamente o repliquen lo que uno hizo y ese que lo reproduzcan realmente debe dar los mismos resultados que le dio a uno, ¿cierto? O que uno desarrolló. Y luego que sea explícito y publicable. Pues claro, realmente el doctor busca que su aporte a la humanidad o a ese conocimiento, pues que sea explícito, que sea publicable, que sea conocido y que sea seguido. Mientras que ese doctor que es capaz de bajar a lo técnico o lo tecnológico, que soluciona también problemas técnicos y tecnológicos desde lo deductivo, desde el razonamiento deductivo de lo científico, pues realmente construye un conocimiento más específico para ese tipo de organización o ese tipo de fenómeno que se da allí, que es localizado y que en gran parte es tácito y protegible. Entonces, yo invitaría a que aquellos que quieran arriesgarse y que salten a ser doctores, porque realmente es un reto de uno contra uno mismo, ¿cierto? Y de querer mejorar en sus conocimientos, en su forma de razonar, en su forma de abordar los fenómenos que está actualmente teniendo en sus organizaciones o en su lugar de trabajo, pues que definitivamente haga ese salto para que haga su formación doctoral. Sí, yo voy a retomar algo de lo que está diciendo Santiago que me parece muy interesante y lleva a la segunda pregunta y es, claro, generamos una novedad en el conocimiento, tenemos un reto que va más allá, no solamente dejarlo en la dimensión de la novedad, sino llevarlo a la aplicación real, que es un poco lo que estaba queriendo decir Santiago, está diciendo, no nos quedemos en la ciencia, llevémoslo a la tecnología o a la técnica, a la materialización. Eso me lleva entonces a una segunda pregunta. Generalmente hay una tendencia a que la formación doctoral está en el marco de las organizaciones académicas, pero
¿qué sentido tendría entonces la formación de un doctor en otro tipo de organizaciones que no son las académicas? Porque digamos que entendemos que la formación doctoral en la academia tiene una lógica que tributa a los productos de clasificación de los grupos, que permite una clasificación de los investigadores, que permite una divulgación de la ciencia, pero en un entorno organizacional, de todo tipo de organizaciones, no estoy hablando solamente sector, digamos, productivo, sector servicios, de todo tipo de organización. ¿Qué sentido tiene? Y si ustedes me podrían contar algunos proyectos que hayan visto en los doctorados que han acompañado, que tengan esa aplicación y que digan, uy, qué belleza este propósito o este sentido que termina impactando el contexto. Un poco como en la lógica de la conversación que estamos teniendo y partiendo de esas necesidades sobre las cuales se trabaja a nivel doctoral, los entornos doctorales son muy virtuosos, o sea, la experiencia para la persona, como lo decía antes, es muy virtuosa y para la organización que va a recibir esa persona. ¿Por qué? Cuando una persona se involucra en un proceso de este estilo, más allá del conocimiento que genere per se, es la capacidad que va a tener para enfrentar otro tipo de situaciones parecidas o igualmente complejas, ¿cierto? Entonces, ya hay una ganancia sobre un entorno que le fue hostil, pero que es capaz de superarlo bajo unas lógicas que trae como unas herramientas. Es como cuando se tienen esas buenas experiencias en la vida y tú dices, yo ya superé una situación peor. Yo ya fui capaz de sacar un logro mayor, independiente de si el contenido generado durante la tesis doctoral fue lo suficientemente válido para esa organización. Por eso hemos estado viendo a lo largo del tiempo personas que se forman a nivel doctoral, por ejemplo, en universidades, pero cada vez vemos más personas que empiezan a tener relaciones con sectores industriales, o vemos personas que inician en la academia y luego se trasladan a las empresas, ¿cierto? A lo largo de los siglos. Incluso un ejemplo que desde que estamos preparando este conversatorio, hay un ejemplo muy interesante que es el laboratorio de un profesor en Alemania, en el cual en ese laboratorio van a salir 3 de las grandes multinacionales que conocemos hoy de productos químicos. Fueron creadas o perfeccionadas por estudiantes que fueron compañeros entre ellos en ese tiempo de formación doctoral, y además tuvieron como compañero uno de los que genera uno de los principios importantes dentro de química orgánica. Entonces, ¿a dónde voy? Esos entornos en donde ser capaz de crear unas condiciones apropiadas permiten que la persona, al estar trabajando ahí, al estar interactuando ahí, pueda superar situaciones adversas en otros entornos. Lleva un conocimiento adicional, como decía claramente Santiago. Fuera de eso, ha sido capaz de superar situaciones controversiales, ha tenido que aprender a defender su trabajo, aprender a identificar porque su trabajo es diferente del de otros investigadores a nivel mundial y antes que él, ¿cierto? Y eso para una organización es fundamental. Entonces, frente a lo que tú preguntabas, en este maravilloso espacio académico que es la UPB, en donde se puede pensar desde las ciencias médicas, pasando por la gestión tecnológica, la ingeniería, pero llegamos al derecho, a las ciencias políticas, a la filosofía, a la teología. Entonces, por ejemplo, ese tipo de doctorados, ¿qué le pueden aportar a una organización? Una manera nueva de considerar el entorno social en el que se desenvuelven, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el doctorado en gestión tecnológica ha habido experiencias muy interesantes relacionadas con el tema de turismo. Hay mucho que aportar en la visión desde el punto de vista etnográfico. Entonces, recientemente se terminó un trabajo relacionado con eso, ligado a una población en La Guajira. Como decía Santiago, si yo ya tengo las herramientas, y lo interesante ahí es que ha sido en apoyo con la comunidad, o sea, una tesis doctoral en la cual la comunidad
participa, o sea, no está alejado el investigador del entorno, sino inmerso dentro del entorno. Esas son cosas que se permiten en ese tipo de estudios. Ya si lo vamos a mirar en otros sectores, por supuesto, desde los sectores productivos, como también mencionaba muy claramente y brillantemente Santiago, en la parte cuando algunas empresas tienen unas situaciones problemáticas específicas que no han tenido el tiempo suficiente para pensarlo, en una tesis doctoral se pueden abordar. Entonces resulta que pueden comprender mejor el fenómeno, desarrollar nuevos productos a partir de eso, incluso tomar decisiones sobre si un tipo de producto se sigue comercializando o no, o si hay unas maneras más eficientes para hacerlo, ¿cierto? Porque el conocimiento detrás de esa información es muy puntual. Algunos ejemplos en ese sentido se han desarrollado dentro del doctorado en ingeniería, o igualmente todo el tema de las energías alternativas o el uso eficiente de la energía en el cual estamos ahora inmersos. Entonces, según las aristas, las posibilidades son muy grandes, y un elemento que no quiero como dejar de pasar cuando les mencionaba lo de este grupo en Alemania. Es una historia que tiene pues unos 160 años, pero ese grupo de colaboradores, ese momento, fue generando a su vez pequeñas semillas en otras regiones del mundo. Y esa es una cosa genial que le pasa a una persona que hace un doctorado, el tener capacidad de interactuar con sus pares y empieza a relacionarse con pares que antes no se imaginaban que podían estar en contacto. Entonces, de repente, cuando tú haces una estancia doctoral, tienes compañeros con múltiples visiones, si te trasladas a otro lugar fuera del campus en el que estás haciendo tu tesis doctoral, entonces empieza una interculturalidad de otro orden que genera relaciones estables en el tiempo y que eso a su vez beneficia a las organizaciones a todo nivel. Gracias, Piedad. Yo agregaría a lo que Piedad nos cuenta y a la pregunta de Marta, que de pronto fue un poquitico más hacia ¿qué opinas si el doctor se debe formar en la universidad o un centro o un laboratorio de investigación? Pues así lo entendí yo, ¿no? O ¿qué opinas si ellos...? Porque claro, ahorita hay una tendencia con alguna política científico-tecnológica de MinCiencias de dejar que los centros y los laboratorios formen sus doctores. Yo de tajo digo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la universidad es ¿cómo se dice? En la medida que vamos madurando el sistema, la universidad sigue siendo la generadora del conocimiento, donde están esas escuelas, donde se juntan, etcétera. Pero no nos vamos muy a la opinión mía. Yo diría, a ver, porque esto entraríamos en una discusión como en la época de antes, ¿por qué el industrial no se junta o las organizaciones no se juntan tanto con la academia o con los generadores de conocimiento? Y surgen entonces esos intermediarios que han surgido en diferentes regiones que definitivamente hacen que el costo de la transacción, de la transferencia, etcétera, sea mayor, etcétera, pero no voy a entrar en ese detalle. A mí me parece que nuestros doctorandos de hoy están lo suficientemente maduros, tanto en ingeniería, gestión tecnológica, ciencias sociales, etcétera. Muchos están muy maduros para poder ir a la industria, formar los doctores, los futuros doctores en la empresa, porque la empresa es el laboratorio de esos próximos doctores, no solo laboratorios, centros de investigación, sino también la industria, ¿cierto? Pero que también la industria venga, porque esa sinergia se tiene que dar para que no surjan esos intermediarios que pueden ser centros o laboratorios que definitivamente puedan emerger a decir que van a intermediar o van a transar en la formación doctoral. Por eso es que yo no estoy de acuerdo, ¿cierto? En todo caso, pues MinCiencias definirá sus políticas, pero yo creo que el agente, el actor clave en el sistema de generación de nuevo conocimiento y con mayor capacidad, diría yo, son las universidades o las instituciones de educación superior, ¿no es cierto? No, sin demeritar algunos centros de investigación que lo hacen muy bien y tienen unos grupos
de investigaciones muy buenas y que están inmersos dentro de la academia, algunos por fuera, pero realmente ellos también son muy maduros y se relacionan con esas organizaciones o esas instituciones de educación superior a nivel global, regional o nacional, que definitivamente hay ese compartimiento, digámoslo así, de conocimiento y ese enriquecimiento de esas dinámicas en la investigación científica, ¿cierto? Yo diría eso, pero también acotaría algo, y es que la ciencia y la tecnología, y específicamente la innovación, constituyen allí insumos imprescindibles para avanzar en el proceso de desarrollo de nuestros países y nuestras organizaciones, y sobre todo cuando hablamos de modelos de desarrollo fundamental para un desarrollo social y económico que está demandando el mundo desde una perspectiva de la sostenibilidad. Entonces yo diría que a la pregunta de Marta es, nosotros actualmente, y ahorita les hablo de algunas experiencias de tesis, nosotros actualmente formamos doctores para solucionar problemas de carácter científico, técnico y tecnológico en las organizaciones. Y nuestra formación doctoral ha llegado a tal punto de que no solo en convocatorias públicas, estatales, sino que tenemos también personas de Estados Unidos, tenemos estudiantes de Estados Unidos, de Ecuador, de Perú, de Panamá, donde procuramos formar a esa capacidad doctoral o a ese doctor en una nueva manera de razonar y abordar los fenómenos emergentes de manera sistémica que actualmente se están dando, y buscamos también solucionarle un problema técnico. No solo el doctor va a solucionar su problema científico, sino que buscamos también ir a solucionar un problema técnico y tecnológico en las organizaciones. Entonces yo diría que ya no es un mito de que el doctor está hecho para las universidades y se acabó el problema, no. Nosotros desde la maestría y desde nuestro doctorado abordamos los fenómenos o los dolores que tienen nuestros empresarios, nuestras organizaciones, y miramos si la solución de esos problemas son más técnicos o tecnológicos, o verdaderamente podemos subir en un nivel de carácter doctoral y si el problema es ya más de carácter científico. Entonces yo invitaría a todos los que nos están viendo, que trabajan en las organizaciones de cualquier tipo, públicas, privadas, etcétera, a que miren la formación doctoral, porque muchas veces en la solución de ese problema técnico el individuo no es capaz de llegar a solucionar su problema científico y se puede graduar como un Master of Science, pero soluciona un problema de carácter técnico en la organización, que luego puede madurar y puede brincar a hacer sin ningún problema su solución científica y poder adquirir su título como doctor y un nuevo razonamiento y una nueva manera de ver, digámoslo así, estos fenómenos que emergen no solo en la sociedad, en el entorno que vivimos, sino también en la organización y en la ciencia. Yo tengo por acá algunas tesis que verdaderamente considero yo que han tenido mucho impacto, y ustedes verán pues, que nosotros la gestión tecnológica es una disciplina que está abordada más desde la ingeniería, pero que mezcla las ciencias sociales, economía, gestión, etcétera, y tenemos algunos trabajos que han impactado demasiado. Por ejemplo, este último, análisis del capital social en la Smart City, entendiendo que ahorita hay un fenómeno bien fuerte, si la ciudad nuestra es una ciudad inteligente o una ciudad como Barcelona es una ciudad inteligente o no. Y dice análisis del capital social en la Smart City, una mirada desde los recursos y las capacidades. Creo que fue una tesis que impactó mucho y que se validó entre el sistema de bicicletas que tenemos actualmente aquí en Medellín con el sistema de bicicletas también que se tiene en otras ciudades como México y Barcelona. Ese fue nuestro laboratorio, ¿cierto? Nuestro laboratorio que son las organizaciones que pueden ser públicas o privadas donde podemos probar y validar lo que se quiere dar cuenta a la pregunta o la hipótesis que se esté lanzando en la investigación. Hay otro que es muy bonito que se llama el Valle de la Muerte. La gran mayoría de los emprendedores de nuestro país
entran en un valle de la muerte y se demoran 3 años, y las estadísticas muestran que después del tercer año ninguno sobrepasa el valle de la muerte. Entonces, aquí se realizó un modelo se hizo unas simulaciones y se realizó un modelo basado en agentes, que es un tipo de inteligencia artificial que no predice, sino que intenta entender el comportamiento del valle de la muerte desde una perspectiva sistémica. Hay otro que es muy interesante, y así tenemos muchos: participación del sensor social en la construcción de una agenda pública a partir de las actividades en Twitter. Otro como relación sistémica entre las capacidades de innovación, estrategias de innovación y desempeño financiero en la pequeña y mediana empresa. Entonces mira que aquí fue un laboratorio, y fue la pequeña y mediana empresa del Valle del Cauca, donde se le hizo un aporte al conocimiento, pero también un aporte a las dinámicas de esas empresas para entender y comprender qué es lo que pasaba allí con respecto a sus capacidades de innovación. Determinantes de la aceptación social de las tecnologías energéticas renovables desde la perspectiva del usuario líder, en La Guajira, por ejemplo. Ese fue un proyecto también muy bonito. Y otro, determinantes de la transferencia tecnológica universitaria en Colombia a partir de la teoría de los recursos y las capacidades. También un proyecto muy bonito que definitivamente ha ayudado a construir ciencia, y que ha ayudado a entender unos fenómenos que subyacen entre lo social, lo tecnológico, lo ingenieril, y que definitivamente ayudan a responder a ciertas preguntas que nos hacemos como sociedad. Yo quisiera comentar algo más que me surgió mientras escuchaba a Santiago, y es que cuando las personas hacen esos doctorados y proceden, por ejemplo, de otros ambientes, se vuelven como una especie de traductor. Y eso es interesante porque ayuda a crear esos vínculos. Entonces, aparentemente, el mundo académico en sus lógicas, el mundo empresarial o el mundo social en las suyas, o el mundo corporativo en las suyas, pero esta persona se vuelve alguien que conoce los dos mundos y se desempeña muy bien en ambos mundos. Entonces, justamente personas que tienen unos interesantes desarrollos a nivel de su gestión postdoctoral, se aprecia claramente eso, que son capaces de combinar esos escenarios cuando han tenido ese tipo de experiencias. Bueno, fantástico, porque precisamente es como el nivel, yo digo meso, intermedio, porque digamos que la primera pregunta iba un poco a la persona, o sea, eso que hace en el sujeto. Entonces dijimos, le cambié la vida, hay un antes y un después, hay unas competencias. Este segundo es, listo, ahora en ese nivel intermedio que son las organizaciones, ¿qué sucede ahí con esa formación doctoral? Y me parece muy interesante porque generalmente las personas que están en la cotidianidad de las organizaciones empresariales, del Estado, sociales, ven como inalcanzable el acercar un doctor a su entorno. Piensan, no, yo no tengo capacidades para hacer I+D, no voy a invertir dinero en la formación ni en el recurso para hacer investigación y desarrollo. Y me encanta lo que dicen Santiago y Piedad, porque esa persona no va a ir solamente nuevamente a hacer I+D, sino que ya trae un background, trae un reconocimiento, trae unos instrumentos, una capacidad instalada que pone la organización en otra lógica y pone el sector en otra lógica y pone unas dinámicas de interacción. Entonces son esas personas que uno puede empoderar para dinamizar la organización, o sea, no las tenemos que pensar siempre enmarcados en el tema de hacer solo ciencia. Y eso podría abrir un poco esa mirada de por qué formar un doctor dentro de un ámbito organizacional. Bueno, ya para irnos finalizando, porque se nos va terminando el tiempo, me voy a ir al nivel macro. Entonces, claro, arrancamos un poco diciendo que yo contaba que leyendo un poco las cifras del Observatorio de Ciencia y Tecnología sobre las dinámicas de país, aparecen unos indicadores macro, entre ellos los de formación de alto nivel. Entonces uno vuelve y dice, listo, impacta al sujeto, impacta a la organización, ¿y el país qué? ¿Cierto? ¿Por qué es una política? ¿Por qué hay política de ciencia, tecnología e innovación? ¿Por qué se destinan recursos en la formación doctoral?
eso tiene que tener un más allá, eso no es solamente porque hay gente que le gusta la ciencia y la tecnología, entonces le va a poner dinero, no. Definitivamente, yo lo que intuyo y lo que he visto y lo que he leído es que es una dinámica de crecimiento que se desata a partir de esa formación, pero yo quisiera entender ustedes cómo ven a nivel de impacto de país, o sea, a nivel macro, ¿qué sentido tiene formarse en un doctorado? Bueno, Marta, primero nos tenemos que poner apuestas. Nosotros hemos adherido a la OCDE como país en vía de desarrollo y definitivamente hay unos indicadores que nos muestran un poco de manera precaria en cómo estamos en la formación de ciencia, específicamente doctoral, y específicamente en nuestra región, ¿cierto? Yo ahorita hablaba que vienen muchos individuos de otros países y de otros departamentos. Por ejemplo, si cogemos cifras que yo le decía a Marta al inicio, cifras que tengo yo aquí todos conocemos el índice departamental de innovación a nivel departamental, cogemos índices en educación superior donde el primero que está invirtiendo fuertemente en educación superior es Boyacá. Y uno dice, bueno, ¿y qué instituciones de educación superior tiene Boyacá para estar formando su gente en maestría y doctorado? Pues no, pues están viniendo a Bogotá o aquí a Antioquia. Nosotros tenemos un gran número de estudiantes de Boyacá haciendo su formación en gestión tecnológica, no solo para sus universidades, sino también para algunas otras empresas que están ubicadas en Boyacá. Y en segundo lugar, Tolima. Entonces uno dice, wow, ¿qué es lo que está pasando en las ciudades capitales que realmente no tienen esos primeros puestos? Pues les cuento, Bogotá tiene el 6º puesto y Antioquia tiene el 4º puesto en formación en educación superior. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Sí, si bien hay otras subregiones que se ven en la necesidad y es bueno que también hagamos esos derrames hacia los otros departamentos, pues las cifras muestran que definitivamente nuestras regiones no se están formando fuertemente en educación superior y específicamente a nivel doctoral, ¿cierto? Estamos teniendo pocos estudiantes de doctorado, sigue siendo un mito de que el doctorado es para alguien pues que no, es un reto, definitivamente no es una cosa sencilla porque los doctorandos que son realmente reconocidos y serios tienen unos retos muy fuertes en su formación, pero que hay que tener en cuenta que eso puede tener indicadores claves para nuestro país a la luz de afrontar los fenómenos sociales y económicos que se vienen dando a nivel global. Yo voy a hablar de algunos digámoslo así, algunos indicadores o retos que nos pueden estar entregando a nivel organizacional y a nivel país, porque me interesan las dos cosas. Y a nivel organizacional, ¿por qué? Porque hay unos impactos relevantes a nivel ambiental, social y económico de nuestras organizaciones, internas o externas. Por ejemplo, que nuestras organizaciones comprendan el gasto de investigación y desarrollo interno y externo y cómo éste se recupera luego de sus desarrollos. Que comprendamos que la organización reconozca a nivel previo de conocimiento, de experiencia frente a fenómenos del entorno en el que se interviene. ¿Esto se está yendo? ¿Me están escuchando? Sí, bien. Que, por ejemplo, tengamos mejores prácticas en la integración social, ambiental y económica a la luz de nuestra formación en ciencia. Que tengamos unos sistemas de vigilancia e inteligencia competitiva a nivel científico-tecnológico, que podamos estar revisando clientes, proveedores, métodos híbridos para nuevas metodologías ágiles para formular y ejecutar proyectos, etcétera. Y ahí, pues yo diría que eso se traduce todo en resumen, en comprender mejor los fenómenos que subyacen a la ciencia y la tecnología y la innovación en las organizaciones públicas y privadas, en entornos para entender el desempeño innovador tecnológico, innovador de productos, innovador de proceso, desempeño innovador inclusivo, responsable, sostenible y apropiado, un desempeño económico de las organizaciones, de capacidades, de innovación social o inclusiva que se viene dando, y que tengamos también
en cuenta cómo organizativamente se adapta nuestra organización. Y por último, a nivel país, pues yo diría que nos permite afrontar retos en los cambios del entorno. ¿De qué tipo de entorno está hoy abordando nuestro país o nuestras organizaciones? Entorno político, económico, social, tecnológico, los cambios tecnológicos que se vienen dando. Si verdaderamente estamos preparados para hacer la transformación digital, como dicen, ¿cierto? Y yo a veces digo, si las organizaciones que tienen músculo financiero y tienen capacidades y competencias aún todavía trabajan su recolección de data o sus datos en Excel y no han brincado ni siquiera a entender cómo recogen los datos y cómo son capaces de aplicar un Power BI para tener una mejor información de KPIs o una mejor información de sus OKRs, ¿cómo van a ser capaces de brincar a la inteligencia artificial si ese recurso humano que está al interior no tiene una formación en estadística? Técnicamente hablando, no tiene una buena formación para entender qué es lo que es la inteligencia artificial o el machine learning. Y entonces surgen un montón de desarrollos a nivel global donde todas las organizaciones se quieren meter ahí, pero no tienen su capital humano formado a nivel doctoral, a nivel científico, etcétera, que puedan liderar esos cambios. Entonces entramos de pronto en una vaca loca en esas organizaciones y a nivel país, donde volcamos a todo el mundo para donde va Vicente va la gente, sin antes entender cuáles son las capacidades necesarias para poder llegar a esas competencias que queremos y para poder lograr una ventaja competitiva. Entonces, importantísimo eso en la formación de un doctor, por lo menos la estrategia de I+D de la organización. ¿Cuál va a ser el portafolio de proyectos y dónde vamos a invertir los recursos en los próximos años o próximo año? Y entender que la estrategia ha cambiado, que no es la estrategia ni la planeación estratégica que venimos enseñando aquí o que vienen algunas instituciones enseñando o se han formado de los años 60. La estrategia cambió, la estrategia no es deliberada, es totalmente emergente. La planeación estratégica no se hace anual, se está haciendo cada 3 meses y se está visualizando en unos KPIs trimestral y semestral. Y es cambiante porque el entorno y los fenómenos están cambiando a tan alta velocidad que las organizaciones siguen con un recurso humano formado allí, técnico y científicamente, que sigue con unas estructuras todavía muy antiguas de nuestro país. Entonces, para ello, cambios del entorno político, económico, social, tecnológico, ambiental y legal. La parte legal cambia fuertemente. Hay veces, sí, estamos hacia el rumbo de la inteligencia artificial, pero ¿cómo va a cambiar el sistema laboral y cómo van a haber unas políticas a nivel global y a nivel nacional y regional? Porque yo no puedo tirar 100 personas para la calle porque robotice algo, ¿cierto? Eso va a tener unos cambios muy fuertes y para eso pues está hecho la formación doctoral y la formación en ciencia, específicamente también magíster, que solucionan problemas técnicos. Además, la formación de doctores nos va a permitir construir y acumular capacidades, que son dos cosas muy distintas. Cuando yo construyo y acumulo capacidades son dos cosas muy diferentes. Capacidades tecnológicas, capacidades organizacionales, capacidades de absorción, capacidades organizacionales y un tipo de capacidades que necesita el país, que hoy por hoy, cuando nos vemos con esos indicadores de la OCDE, nosotros nos vemos en una posición muy precaria aún. Muy bien. También para esas capacidades, pues para enfrentar esos desafíos actuales y futuros. Nuevos desarrollos técnicos y científicos para enfrentar los retos con estándares éticos que escasean en la actualidad en ciencia, como por ejemplo lo que se está haciendo acerca de la pobreza, la sostenibilidad ambiental y alimentaria y la crisis socioambiental. Yo creo que si nosotros formamos doctores en 2 estrategias que creo yo que tienen los países desarrollados, porque he nacido, he estudiado y he tenido la gran oportunidad de compartir con pares de otros países y de que entender la ventaja competitiva de los países se da no solo por formar doctores a la carrera como locos, sino que tenemos que tener la comprensión de lo que tenemos como recursos, cuál es la habilidad para hacer uso de esos recursos, que es lo que llamamos nosotros capacidades, y luego cómo convertimos esas capacidades en un core competence o un conjunto de capacidades que nos dan ventaja competitiva. Y esa ventaja competitiva
pero realmente son unos estándares que definitivamente nos llevan a dos cosas. Un país que construya y que acumule capacidades en dos temas específicos, en seguridad alimentaria o soberanía alimentaria o seguridad alimentaria, que son dos cosas distintas, y soberanía energética, pues definitivamente vamos a poder tener y lograr ventaja competitiva. Esto desde el ámbito económico, pero también desde el ámbito social hay que mirar otras aristas que definitivamente unos problemas sociales a estos países, que cómo logramos una seguridad alimentaria, una soberanía energética a la luz de que no tengamos, de que hagamos mal uso de los recursos y que definitivamente llevemos a unos problemas sociales y ambientales que definitivamente nos pueden llevar a no generar ventaja competitiva. Y lo último es desarrollar técnicos y científicos. Cuando hablo de científicos, aquí el nivel doctoral y técnicos, pues no solo estoy hablando en la parte de tercer nivel, técnicos, tecnológicos, ingenieros, etcétera, sino que conlleven a innovaciones más sociales y sostenibles. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un boom de la innovación. Nosotros desde nuestra formación doctoral solo concebimos el único concepto que es la innovación tecnológica, de acuerdo a la OCDE, ¿cierto? Venimos estudiando la innovación social porque definitivamente la innovación implica repercusión social y económica, pues por ende el concepto de innovación tiene implícito lo social, pero ayer estaba leyendo algo que hace un colega mío con su último estudio de los tipos de innovación que vienen emergiendo, innovaciones X, digámoslo así, que aún siguen debatiéndose en la literatura y que no reconocemos. Por ejemplo, la innovación social está a puertas de poder ser aceptada como un tipo de innovación, ¿cierto? Pero aún no se ha logrado. Innovación sostenible, innovación frugal, el Open Innovations, ¿cierto? Que esa de pronto en la literatura especializada ya está muy aceptada de acuerdo a lo que propone Charles, ¿cierto? Pero específicamente tenemos que formar en esos técnicos y científicos que conlleven a innovaciones más sociales y sostenibles, que conjuguen el desarrollo económico con el desarrollo social y que sepan interpretar que una cosa es el crecimiento económico y otra cosa es el desarrollo económico, que eso por lo general nuestros empresarios, algunos no lo entienden, o algunos recursos humanos que hemos formado tampoco lo comprenden, y que definitivamente eso busque un mayor equilibrio y bienestar de nuestros sistemas y subsistemas que hacen parte de esta tierra o de la humanidad en que vivimos. Con eso yo dejaría allí a la pregunta de Marta. Creo que son unos aportes que considero yo que no tanto el doctor aporta, sino también el Master of Science, el técnico, el ingeniero, todos allí y todas las distintas ciencias, pero que definitivamente nos volquemos a esa formación doctoral que hace parte como formación top y que definitivamente construye ciencia para solucionar los problemas no solo científicos a nivel global, sino también técnicos y tecnológicos a nivel local. Bueno, después de esa magistral explicación con la que nos acaba de deleitar Santiago, pues no mucho más que agregar. Me quedaría con, de toda la maravillosa información que nos acaba de dar, como resaltar algunos aspectos muy en la línea de tu pregunta. O sea, ¿por qué formación doctoral en un país? Porque es necesario construir el futuro. Y si el conocimiento se construye a través de los trabajos de doctorado, la ciencia que no genera más ciencia está muerta, y entonces eso va contra su propia definición. De lo que hacen la formación doctoral es permitir que haya el nuevo conocimiento, cual hablaba claramente de los retos de la seguridad alimentaria, de la seguridad energética. Esa parte me pareció sensacional. Hoy tenemos unas lógicas de abordar eso, pero no serán las lógicas dentro de 10 o 15 años, y eso es lo que en una tesis doctoral sí se tiene el tiempo para pensarlo. También la segunda parte, que está muy ligada a las estrategias de por qué muchos países le apuestan a la formación doctoral más allá del indicador, tiene que ver con eso, ¿cierto? ¿Cuál es el país que yo deseo ser en unos 10, 15, 20, 30 años? Y necesito tener personas que estén
en esas lógicas de conocimiento, frente a los grandes retos que estamos viendo hoy, que definitivamente no los vamos a resolver ya, que son soluciones. Un caso muy simple tiene que ver con el tema de, en Colombia, un tema recurrente y en el que se consumió una gran cantidad de dinero, tenía que ver con la telefonía rural. La cantidad de inversión a lo largo de las décadas en telefonía rural fue impresionante, pero nunca se resolvió. ¿Pero quién resolvió el problema de la comunicación rural? El celular, ¿cierto? Una tecnología que no estaba pensada en esas lógicas, pero lo impuso, ¿cierto? Entonces ahora estamos, ¿cuál es la tecnología que sigue? ¿Cuál es ese escenario hacia el que nos vamos a mover? ¿Y cuáles son los retos que eso representa? El mismo metaverso trae unos retos económicos, sociales, ambientales, éticos, legales. Entonces hay que pensar en esas lógicas y eso es justamente lo que un programa de formación doctoral permite. Incluso a modo de un par de ejemplos pequeños, uno es China. A finales del siglo pasado, digamos, la cantidad de doctores que tenía China no era en la proporción que lo tiene hoy, y como país tomó una decisión en cuánto quería formar y en qué áreas quería formar. Entonces, hoy vemos los efectos de esa formación doctoral. Y un segundo ejemplo que está creciendo mucho es el Medio Oriente. Lo que estamos apreciando, pronto veremos, o ya nos estamos empezando a sensibilizar, independiente de si le guste a la gente el fútbol o no, con lo que es Qatar y lo que representa Qatar, y tener una serie de pequeños oasis en medio de ese desierto. Eso implica un desarrollo científico-tecnológico muy poderoso. O sea, ellos, ¿cómo se vieron en 20 años? Entonces creo que parte de la apuesta fundamental y ligada a todo lo fantástico que mencionaba Santiago tiene que ver con eso, o sea, dónde nos vemos en los próximos, como país en los próximos 20 años, y que de la mano con eso toda la formación tiene que estar en línea. Yo agregaría algo, ya que mentas China. A nosotros como grupo de investigación, y nos invitan a muchas empresas grandes aquí en el país, no voy a hablar específicamente, pero el sector textil, que están en la vanguardia, que uno diría el sector textil, y cosas como, por ejemplo, que China forma una gran masa doctoral y toma la decisión estratégica de desacumular capacidades en el sector productivo textil, y se está hace 2 años desindustrializando en el sector textil, y uno dice, wow, ¿qué está pasando acá? Entonces hay una oportunidad muy grande para Colombia, hay una oportunidad muy grande para Brasil, y uno dice, claro, ¿por qué se están desindustrializando? Entienden que tienen que construir capacidades o su core competence del negocio en economías con conocimiento intensivo. Y las economías o las organizaciones con conocimiento intensivo solo se logran con actores o agentes que estén al interior de esas organizaciones con formación doctoral y de Master of Science. Eso está claro. Entonces, muchos colombianos pues, y el sector textil estarán muy contentos, pero entonces yo diría, sí será que es bueno que nosotros cojamos toda esa producción a costo de mano de obra barata y empezamos a producir y a entregarle al mundo textiles, porque la China lo está dejando de hacer. ¿Será que tenemos que seguir pensando de esa manera, producir más con menos y más barato? Yo creo que no, yo creo que hay que pensar en economías con conocimiento intensivo, donde le pongamos mucho conocimiento, por ejemplo como el café, que definitivamente sacamos el café, lo vendemos verde y hay un Nestlé y otros que los tuestan y nos lo devuelven al 200% del costo de lo que nos lo compraron en dólares en la bolsa de valores, ¿cierto? Entonces creo que con eso terminaría yo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a los dos compañeros. Definitivamente, para cerrar, hay un propósito superior en la formación doctoral. O sea, hay un propósito de persona, de sector, de organización y definitivamente de país. Muchas gracias a los dos. Muchísimas y que estén gracias. muy bien a todos. Muchas gracias.